nosotros, me pueden ya poner el segundo slide, perdón, que hace un resumen. Yo quiero hacer como un resumen del marco del contexto histórico de lo que es la reforma. Y quiero dar como resumen esta parte porque quizás alguno no sabe de qué se trata esto de la reforma. Y nosotros como cristianos debemos saber cuáles son esos datos importantes y por qué nosotros lo celebramos, porque es importante para hoy. Y lo primero es que la reforma, nosotros ahora estamos celebrando 506 años de lo que se conoce como la reforma protestante o la reforma. En muchos lugares solo es la reforma, el cual es un movimiento religioso que fue iniciado por Martín Lutero. Martín Lutero fue un religioso, fraile, teólogo, filósofo, agustino, que fue el que comenzó a impulsar la reforma en Alemania, Europa. ¿Okay? Y cuando él era él era agustino, como ya había mencionado, su superior lo motivó, dijo, este muchacho tiene como mucha cosa, como mucho brío, tiene demasiada energía, vamos a canalizarla. Y su superior lo motivó a profundizar en los estudios de la Biblia. Y eso hizo que él recibiera su grado de bachiller en estudios bíblicos y luego el título de doctor en Biblia. O sea, ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Es una persona que estudió bastante y durante ese tiempo él estudió griego y hebreo porque él quería entender lo que decía la Biblia. Él quería entender cuál era el significado y los matices de las palabras utilizadas en las Escrituras. Mira que ese conocimiento, desde que él era joven, quería hacerlo para darle gloria a Dios, para él conocer y entender a ese Dios al cual él servía. Entonces, él llegó a tener a cargo 11 monasterios, era profesor y predicaba frecuentemente. Y una de las cosas que a él como que le chocaba, no sé de cuántos saben, es lo que se le llamaba las indulgencias, que era que una persona podía hacer un pago parcial o total para que sus familiares o ellos mismos, como un abono, para poder sacarlo de lo que se le llamaba el purgatorio. Y en aquel tiempo cualquier persona podía pagar una indulgencia y eso era una manera de recaudar fondos. Entonces, próximo slide dice que Lutero vio esas indulgencias. Me gustaría que le prestes mucha atención porque dice que Lutero vio ese tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las Escrituras, podía confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira. ¿Te suena parecido eso? ¿Algo que nosotros estamos viviendo? Porque yo no estoy diciendo para que tú sepas historia, porque a mí realmente, para que tú entiendas que realmente yo no vine a dar una clase de historia. Yo vine aquí y no vine a predicar de Martín Lutero. Yo vine aquí para que tú entiendas que en 1517 pasaban cosas como pasan en el 2023. Y Martín Lutero decidió entender los matices de la Escritura y le preocupaba que la gente creyera una mentira que no estaba basada en las Escrituras. Bueno, entonces, ahí, dándole un poquito más adelante, él predicó varios sermones bien fuertes entre 1516 y 1517, y entonces un día él leyó en la carta de Romanos 1, 16 y 17, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, sino que es poder de Dios para salvación. Más adelante dice, pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa, que es por fe.
Entonces, de ahí sale lo que nosotros conocemos y está en la pantalla como las 5 solas, que es lo que son principios de la Reforma. 5 solas que dice solo Cristo, solo la Escritura, o sea, la salvación es solo a través de Cristo, solo la Escritura es suficiente, solo la fe a través de la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Y mami habló de este último punto la semana pasada. Y entonces el impacto de este movimiento, ¿cuál es? Les cuento. Lo primero es que Martín Lutero comenzó a traducir la Biblia. Y hay que darle gracias a Dios por eso. En ese momento las misas eran en latín. Entonces, y la Biblia, gracias. Entonces, él comenzó a traducir la Biblia. Y también de ahí salió la formación de la denominación protestante. Y este contexto histórico que yo estoy dando y estos principios son relevantes para nuestra iglesia en el día de hoy, ya que es importante que se mantenga presente en nosotros, hermanos, que la fe es por el oír las Escrituras, la cual nos lleva a conocer su gracia, que apunta solo a Cristo y que nos cambia el enfoque a dar solo gloria a Dios. Y yo quiero resaltar, como resalté hace unos minuticos, esa actitud de Martín Lutero y los reformadores, donde a él le preocupaba que ese abuso de poder, porque estaba haciendo confundir a la gente con algo que no tenía base en las Escrituras, y entonces la gente lo iba a llevar a solo confiar en la mentira. Entonces yo traje unos datos que fueron compartidos en un taller que dieron en el colegio donde están mis hijos por el pastor José Muñoz. Estos datos también, algunos de ellos me parece que nuestro pastor lo ha mencionado en las charlas de las generaciones, pero yo quiero ver si esto tiene algún parecido con la realidad de lo que Martín Lutero estaba viviendo. Y vamos al próximo slide, dice, los adolescentes continúan siendo bombardeados con mensajes sobre el sexo y la sexualidad que desafían descaradamente la verdad de Dios. A continuación se encuentran las estadísticas de varios estudios recientes que afirman la necesidad de que los adolescentes conozcan el plan de Dios y su estrategia para administrar bien su sexualidad. Primer slide, que dice que el 51%, próximo slide, el 51% de los adolescentes entre 13 y 19 años se identifican como cristianas. Más de la mitad. La de al lado, el 8%, es de ese 51 el que muestra creencias y que sus comportamientos se demuestran consistentes a estar comprometidos con su fe. Yo puedo decir que yo soy cristiana, pero el 8% muestra con sus comportamientos consistencia con lo que dice creer. El 55% de los adolescentes estadounidenses apoyan plenamente el matrimonio gay. El 47% de los adolescentes cristianos, y pido excusas porque no se ve bien la presentación, se ve un poco oscura, fui yo que la hice, no fueron los muchachos multimedia, para que no me le echen la culpa a ellos. Okay. Pero dice que el 47%, sí, porque fui yo que la hice, el 47% de los adolescentes cristianos están de acuerdo con que si un joven se quiere cambiar su sexo, que lo haga. ¿Hay alguna mentira que está creyendo nuestra sociedad? Porque eso son estadísticas
entre cristiano y no cristiano, ¿verdad? Próximo slide, que nada más lo voy a poner rápido, porque eso fue que lo pusieron. No era que yo lo quería poner, yo simplemente para completar la parte de las estadísticas, lo pongo ahí. Ustedes mismos lo leen en lo que yo aquí estoy revisando mi Biblia y convocando. Entonces dice ahí razones, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? Que es la mayoría de Gen Z no cree que sea necesario criar a los niños en una religión. ¿Qué es eso? Estamos confiando en la mentira. Están sacando la Biblia de las escuelas. Nos están sacando a todos. Y el último, que es rápidamente, razones por las que personas han dicho que han dejado de ir a la iglesia. Léalo usted ahí. ¿Hay alguna mentira que estamos creyendo? Empecé la universidad y dejé de asistir a la iglesia. Los miembros de la iglesia parecían críticos o hipócritas. Ok. Porque los que estamos aquí no somos pecadores, ¿verdad? No me sentía conectado con los miembros de mi iglesia. Búscate otra. No estoy de acuerdo con la postura de la iglesia en asuntos políticos. Vamos a ver qué decía Juan Calvino, uno de ese movimiento de la Reforma. Dice que, próximo slide, un perro ladra. Próximo slide, Juan Calvino, una foto de un viejo que está ahí, que está justo al lado. Ok. Pues yo le digo, no importa, pues yo me lo sé. Juan Calvino decía, ¿usted sabe qué? Un perro ladra cuando a su amo, ¿qué? Lo están atacando. Pero ¿qué pasa? Que Juan Calvino se sentía, profesaba ser cristiano. Y él entendía que su amo era ¿quién? Y entonces él decía, yo sería un cobarde si la verdad de Dios es atacada y permanezco en silencio. Eso está duro, hermano. Eso está muy duro. Porque a nosotros debe preocuparnos que la verdad de Cristo está siendo atacada. Pero no solamente eso, porque también las tesis de Martín Lutero condenaban la avaricia, el paganismo. Entonces, eso es lo que se está ocupando, hermanos. ¿A qué se le está dando importancia en el día de hoy? Las estadísticas muestran que nosotros, como sociedad, y a nuestros hijos se les está enseñando que el humanismo, que dice, mientras tú no me hagas daño a mí, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero hay principios fundamentales. Y que no están mezclando, no están diciendo medias verdades. No están diciendo, vive tu vida sin dar cuentas a ningún ser superior. Tú no tienes que darle cuentas a nadie de tu vida. Y esto, como que el hecho de vivir nuestra vida con el enfoque de Cristo, de alguna manera le está diciendo, lo que le están diciendo a nuestras jóvenes, que de alguna manera le impide a ellos vivir su vida completa. Como que si el servir a Cristo te deja a ti, que tú no vivas. Y eso no es así. Entonces nosotros, hermanos, debemos estar alertas y tener herramientas. Nosotros tenemos que tener herramientas, hermanos, para no quedarnos callados a la hora de que la verdad de Cristo sea atacada. Y yo quiero que leamos unos versos en Colosenses 1. Voy a leer primero todos los versos y de aquí quiero que saquemos unas enseñanzas. Vamos a leer los versos del 1 al 12. Lo voy a estar leyendo en una versión que no suelo leer, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y quiero que leamos primero todos los versos y luego entonces nos enfocamos en unos en específico. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre.
damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esa esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y hasta ahí llega el verso 12. En estos versos de Colosenses, si seguimos leyendo, habla ahí de una descripción de quién es Dios, de la persona de Jesucristo. Léelo para que tú entiendas una de las razones por la que sale esa sola, que se llama así, solo Cristo, donde Pablo se desplaya hablando de esa persona de Jesús. Y hermanos, si nosotros vemos la base de la reforma, fue cambiar el enfoque de los rituales a la fe. Es por esto que yo quiero resaltar algunos puntos que Pablo destaca de la fe de los colosenses y algunos otros puntos, y quiero que nos vayamos también a otras de las epístolas para que veamos cómo ese sentimiento de Pablo se mantenía a medida que él escribía a las diferentes iglesias. Y el primer llamado de hoy que tenemos hoy, 506 años después, aún lo tenemos, es el llamado a que los demás oigan y hablen de nuestra fe. El verso 4 de Colosenses 1 dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Y si lo vemos en Romanos 1:4, en la Nueva Traducción Viviente, entonces cuando Pablo le estaba escribiendo a los romanos, le decía, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Y es importante que nosotros, que las personas, quiero hacer una corrección de que Romanos es el 1:8, para los que están tomando apuntes, para que sepan que es 1:8, que no era 1:4. Y es importante como tanto para los colosenses como para los romanos. Oye, Pablo había escuchado de la fe, pero resulta que en los romanos, oye, todo el mundo hablaba de esa fe. Y en este tiempo, hermanos, no importa lo difícil que sea, la gente tiene que saber que nosotros somos gente de fe. La gente tiene que saber que nosotros estamos llamados, o sea, tú tienes que saber hoy que tú estás llamado a que los otros oigan de tu fe. La gente tiene que saber que tú crees en un Dios vivo y la gente tiene que saber el por qué tú crees. Entonces,
A veces nosotros no encontramos como una manera de cómo yo le voy a hablar a la gente, cómo yo voy a saber, cómo le voy a decir. Hermanos, ustedes, si nos ponemos a estudiar los objetos de la fe, que comienzan con Dios, que tú le puedes explicar a la gente en cualquier situación, mira quién es Cristo, tú puedes hablar del Evangelio, esos son los objetos de la fe, que la fe comienza, viene acompañada de arrepentimiento. Cuando uno pasa aquí, lo primero que pasa es la fe. Viene acompañada de arrepentimiento. Wow, me arrepiento, reconozco que soy un pecador, vengo. Y entonces la fe es seguida de la conversión. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso porque cualquier momento de nuestras vidas nosotros podemos hablar de alguno de los objetos de la fe. Y a mí me llama mucho la atención en estos versos de Colosenses 1 porque Pablo utiliza varias palabras o frases 2 veces. No sé si se pudieron dar cuenta. Y a veces en diferentes significados. Y quiero que leamos eso, porque esas enseñanzas son herramientas que nosotros tenemos y que debemos de abrazar, hermano, porque son las que guían nuestro caminar con Dios. Y estas nos transforman para nosotros poder transformar. Entonces, nosotros primero nos transformamos para luego transformar a los que sean transformados a través de nosotros. Entonces, ¿a qué nos llama Pablo en estos versos? Vamos a hablar del conocimiento. Lo primero es que Pablo dice, ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para andar como es digno del Señor. Lo primero es, y aquí vamos a ver, que Pablo habla de conocimiento en 2 vertientes. Eso me di cuenta, digo, pero del conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que si vemos los versos del 9 al 10, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento, ¿pero de qué? De su voluntad. A los que no saben cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? De su voluntad, vamos a hablar de eso ahora. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento, otra vez, de Dios. En Nueva Traducción Viviente, voy a usar esa frase, esa versión ahora, en un momento. Y aquí el primer enfoque de la palabra conocimiento es acerca de nosotros entender como cristianos cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos discernir, pasar por un filtro, cuál es la mentira y cuál es la verdad. Entonces, que nosotros seamos, y hay una razón por la que nosotros debemos conocer cuál es la voluntad de Dios y la respuesta está ahí. ¿Para qué tú necesitas saber cuál es la voluntad de Dios? Para andar como es digno del Señor. Porque ahorita tú estás apoyando una cosa y tú no sabes lo que tú estás apoyando. Entonces, para que nuestra forma de vivir honre y agrade a Dios. Entonces, cualquiera de nosotros puede decir, oye, pero ¿cómo yo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Eso se escribió hace mucho tiempo. Bueno, pues te puedo decir que la voluntad de Dios para tu vida ya fue revelada en su palabra. Déjame decirte que tú no necesitas a nadie. Tú puedes pedir consejo a tus pastores, claro que sí, a los líderes, claro que sí, a los hermanos, a quien sea que tú tienes ahí que te ayuda. Claro que sí, yo no estoy diciendo eso, pero la voluntad de Dios ya ha sido revelada en su palabra. El que te recomienda y te aconseja algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no te está hablando de parte de Dios. Porque Dios no puede negarse a sí mismo.
Entonces Dios no te va a decir a ti, haz esto cuando en su palabra dice que no lo haga. Ok, tenía que aclararlo. Dicen que me puse este vestido para parecerme más a mami, pero me falta sonreír un poco más. Ok, ya lo dice. Ok, ya. Miren este comentario que dice aquí. Dice, la palabra griega para conocimiento, el comentario de la Biblia, de una Biblia de estudio, dice, es la usual. O sea, no hay nada así como, wow, escrito, conocimiento, ¿de qué estar hablando? Conocimiento. Pero ¿cuál es el punto? Que tiene una preposición añadida que intensifica su significado. No es una impresión o sentimiento interno, sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender cuál es la voluntad de Dios. Y ahí mismo dice que es que nosotros tengamos el conocimiento de su voluntad con la sabiduría y comprensión espiritual. Y cuando se le agrega la palabra espiritual a sabiduría, ¿verdad? Y a comprensión, lo que está haciendo es que modifica la sabiduría como esa capacidad de acumular y organizar los principios de la Escritura. ¿A cuántos de ustedes le pasa que ustedes pueden captar algo y lo hacen rápido? O quizás usted tiene que leerlo un par de veces, pero entonces lo que pasa ahí cuando habla de lo espiritual es que tú tienes la sabiduría. Tú te lo sabes y tú lo puedes organizar. Los principios espirituales. Ahora, la comprensión es cuando tú aplicas los principios a la vida diaria. No es saberlo solamente, sino nosotros también aplicarlo a los principios de la vida diaria. Entonces, si vemos la segunda forma, es que dice que el crecimiento en el conocimiento de Dios, entonces Él lo dice para que nosotros que tengamos ese conocimiento de quién es Dios. Y quiero que veamos Efesios 1, del 15 al 17. Dice, por esa razón también, yo habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre ustedes, de nuevo oyendo de la fe, de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, mencionándolo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a saber quién es Dios. ¿Y para qué? Por algo que es muy repetitivo en el Nuevo Testamento, que es andar como es digno. Que a eso nosotros estamos llamados, a que nosotros podamos escoger siempre lo mejor. Y mira cómo lo dice en Filipenses 1, del 9 al 10. Lo voy a poner ahí en dos versiones. Y dice en la Nueva Biblia de las Américas, dice, a fin de que escojan lo mejor. Y en Nueva Traducción Viviente dice, para que tú entiendas lo que realmente importa. Es que nos están tirando pila de fuego, nos están mandando mensajes y nosotros estamos perdiendo el sentido de lo que realmente importa. Y entonces, el enfoque de nuestras acciones y de nuestro vivir tiene que ser el darle gloria a Dios. Y es difícil, hermano, yo no le voy a decir que es fácil tampoco. Y les voy a hacer una historia de Caleb para que nosotros entendamos y cambiemos el enfoque de lo que realmente importa. Ustedes saben que Caleb, mi hijo más pequeño, es un personaje y él un día llegó y me pidió ayuda para que le ayudara a quitar su correa. Caleb, para hacerlo más rápido, Caleb necesita tener su correa bien quitada porque él va mucho al baño. Entonces, cuando él me está diciendo que necesita ayuda a quitarse su correa, yo le dije, mi hijo, ¿y tú no fuiste al baño en el día entero del colegio? Me dijo, sí, yo fui. De hecho, habían unos adolescentes ahí relajándome cuando yo fui al baño. Ya ustedes saben, mamá Leona, cómo se puso. ¿Quién te estaba relajando a ti? ¿Pero quién? No, unos adolescentes ahí en el baño relajándome, que yo soy un niño
como que ya grandecito y no me sé quitar mi correa. Y tú no le dijiste que se callaran la boca. Y tú no le dijiste que... Y él me dice, no, porque a mí no me importa lo que ellos me digan, yo me sé quitar mi correa. Y así mismo, el carácter de Cristo sigue que yo no sé todavía. Exacto. Ora por tu mamá para que el Señor la ayude. Porque tengo que cambiar mi enfoque a lo que realmente importa. Y yo tengo que andar como es digno del Señor. Mi forma de vivir tiene que llevarme a escoger lo mejor. Caleb escogió lo mejor. Tengo que decir. El próximo punto, que tiene dos vertientes, es que Pablo habla dar fruto y habla en dos vertientes. Y Pablo les dice aquí en estos versos de Colosenses 1, dice, dar fruto predicando el evangelio y dar fruto en las buenas obras. Y si vemos los versos que le dan pie a esto, es el verso 5 y el 6, que dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes de la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto. Y esto habla de que nuestra fe debe dar frutos. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Hermanos, la iglesia crece predicando el evangelio. La primera forma es que nosotros, o la primera manera en la que Pablo lo dice aquí, es que nos dice que nosotros tenemos que dar fruto. Esa es la oración, oye, la fe da fruto. ¿Por qué? Porque la gente está predicando, la gente está oyendo de la fe de nosotros. Y ellos predicaban el evangelio. Y una fe que da fruto, es a lo que estamos llamados, a crecer como cuerpo, porque estamos motivando a otros a creer como nosotros creemos. Y el segundo vertiente de dar fruto, aunque la primera es enfocada a la evangelización, la segunda es enfocada a las buenas obras, y a veces esto se presta a confusión. Y podemos ver aquí un símil de Filipenses 4:17, donde Pablo le dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Y el contexto de eso era la ofrenda, como un fruto de bondad. Entonces nosotros la buena obra, Pablo en ese contexto lo estaba usando en la ofrenda. En Romanos 1:13 hablaba de un fruto espiritual. Y nosotros vemos que la Biblia menciona la palabra fruto de diferentes maneras, le da diferentes contextos. Hay muchas referencias en la Biblia acerca del fruto, pero solamente estoy poniendo dos ejemplos de que nuestras buenas obras deben llevarnos a nosotros, tanto en la ofrenda para nosotros apoyar aquí la casa donde servimos y donde adoramos, y también, por ejemplo, que nosotros tengamos un fruto espiritual, que lo dice, por ejemplo, en Gálatas. Y el último punto, ya pueden ir subiendo los músicos, es que nosotros seamos fortalecidos. Y a mí me llamó tanto la atención esta versión, porque dice según la potencia de su gloria. Y yo decía, yo no le entiendo la potencia de la gloria. Es que es algo muy grande. Y eso está a disposición de nosotros para ser fortalecidos. Y es que tú no necesitas más nadie, ni más nada, porque tenemos a nuestra disposición cuando tú estás cansado, cuando tú estás estresado, cuando tú estás ansioso, cuando tú no sabes cómo tú resolver. Y la oración de Pablo es que tú seas fortalecido según la potencia de su gloria. Y dice el verso, y eso está en el verso 11, y dice, rogamos, o sea, esa es la oración de Pablo, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Ustedes saben qué? Eso da fruto. El que nosotros seamos fortalecidos también da fruto, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo.
En Efesios 3, 14 al 17 dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. El sentimiento de Pablo en esa iglesia primitiva, en esas primeras iglesias, era parecido. Mira cómo podemos ver Filipenses, en Colosenses, en Romanos, cómo el sentimiento de su oración era la misma, o era parecido, no quizás, pero que era genuino, porque lo que él quería es que él, o sea, en este tiempo, ¿ustedes creen que Dios no sabía lo que nosotros íbamos a pasar? ¿Y cómo nos deja en su palabra que nosotros seamos fortalecidos? Y no lo repite, porque sabía que íbamos a necesitar fortaleza, porque sabía que nosotros íbamos a pensar en un momento que no podíamos más. Y sabía que en algún momento íbamos a decir: Señor, yo necesito ser fortalecido. Y mira cómo dice: para que sean fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo, no es la depresión lo que debe habitar, no es la amargura, es Cristo. Que sean fortalecidos con la potencia de su poder. Y yo no quiero dejar de mencionar una frase. No encontré exactamente la traducción en español, pero Rubén me ayudó a buscar la palabra en dominicano que dijo Catarina Bombora, que era la esposa de Martín Lutero. Y ella dijo cuando estaba muriendo: yo me apego a Cristo, como un cadillo. ¿Usted sabe lo que es un cadillo? ¿Alguien ha entrado en una grama y ha salido lleno de cadillos? ¿Alguien se ha quitado los cadillos uno a uno? Es fácil, ¿verdad? Pégate así de Cristo. Que la potencia de su poder, con lo que sea fortalecido tu hombre interior, de manera que Cristo sea el que habite en nuestros corazones. Y la idea central de este mensaje, con lo que quiero terminar, ¿qué va a cantar? Podemos cantar: no puedo más si tú no estás, ven, encuéntrame otra vez. Y la idea central de este verso de este mensaje es que hoy, como en la Reforma, como lo que estaba viviendo Martín Lutero y todos los que apoyaron esto, hoy estamos llamados a transformar con nuestra fe, llenándonos del conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Para qué, hermanos? Para que demos frutos de predicación, frutos de aquí en la iglesia, de ministrar, frutos espirituales, frutos de apoyar las actividades, de apoyar con nuestro dinero, porque se necesita también. Nosotros no cobramos indulgencia, nosotros contamos con cada uno, por la bondad de cada uno, con la dádiva, como decía Pablo, con lo que tú quieres dar y con el 10. Y la base de la Reforma es ese llamado, como está aquí en la pantalla. Nosotros tenemos un llamado hoy. ¿A qué? Un llamado que nos transforma y un llamado que nos mueve a transformar a otros. Así que vamos a ponernos de pie. Y si tú no te sientes como que tú estás pegado a Cristo como un cadillo, ahora se le va a quedar eso nada más del mensaje, que es fuerte.
vuelvan y escúchenlo el mensaje. Que fueron varios puntos, no fue el cadillo nada más. Bueno, pero si te queda algo, que tú sepas que sea de Cristo, para que se fortalezca ese hombre interior. Y qué bueno, qué importante que el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Para qué? Para entender que como nosotros lo conocemos a Él y conocemos su voluntad, Él quiere que estemos pegados de Él y quiere fortalecernos. Y quiere que demos frutos. Porque no es solamente que recibamos la bendición, sino también hay que dar. Y hay que darse. Bien, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Me presento delante de ti, te doy gracias, Señor Jesús, porque tu palabra la hemos podido leer y estudiar, ver detalles. Señor, gracias porque hoy he aprendido, he ampliado mi conocimiento de quién eres tú y de lo que tú quieres para mi vida y para la vida de la iglesia. Señor, yo te doy gracias porque nosotros hoy podemos sentirnos fortalecidos. Gracias, Señor Jesús, por esa oración, por ese sentimiento que tú pusiste en Pablo, que hacía, Señor Jesús, que nosotros hoy pudiéramos decir, sí, Señor, yo necesito fortaleza. Yo necesito sentirme fortalecido con poder de la potencia de tu gloria. Señor, yo necesito fortalecer, que tú me fortalezcas, Señor, de acuerdo a las riquezas de tu gloria, como dice la palabra. Señor, que no es solamente las riquezas, mi hombre interior necesita fortaleza. Mi hombre interior necesita que Cristo habite en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y ahora yo, hermano, te motivo a que le demos una vuelta a esta canción, donde tú presentes al Señor esa situación que tú quizás no puedes más, esa situación que te está impidiendo predicar el evangelio, esa situación que ahora mismo está haciendo un muro y que tú puedas ser transformado para que transformes a otro. Ese es el llamado de hoy, un llamado que nos transforma. Esa es la base de la reforma, la fe. Y que tú primero saques de tu camino y de tu mente todo pecado y toda situación que a ti no te ha permitido sentirte fortalecido con la potencia de su poder, para luego que el Señor te fortalezca, dar frutos.